¿Alguna vez has sentido que tu fe se volvió rutina, fría y sin vida? Muchos creyentes de su tiempo también lo vivieron, hasta que un hombre llamado Charles Wesley descubrió el poder de un encuentro verdadero con Cristo. En esta historia completa, conocerás cómo un joven lleno de dudas y fracasos se transformó en el poeta del avivamiento, dando voz y esperanza a millones a través de sus himnos. Si alguna vez pensaste que tu fe necesitaba renacer, esta historia te mostrará que hay un camino y que Dios puede encender de nuevo el fuego en tu corazón, tal como lo hizo en el suyo. Antes de comenzar con esta poderosa historia de Charles Wesley, quiero invitarte a suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que fortalecen la fe. Y te pido algo muy especial. Deja en los comentarios la frase, Señor, enciende de nuevo el fuego en mi corazón. Repito, escribe, Señor, enciende de nuevo el fuego en mi corazón. Con ese simple gesto, estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Era una fría tarde de invierno, el 18 de diciembre de 1707, cuando en la pequeña localidad de Epworth, Inglaterra, nació un niño que cambiaría la historia del cristianismo, Charles Wesley. No fue un nacimiento cualquiera, porque Charles llegó al mundo en una familia que ya estaba profundamente marcada por la fe, el sacrificio y la disciplina. Su padre, Samuel Wesley, era rector anglicano en la iglesia de San Andrés, un hombre severo y dedicado a su ministerio pastoral. Su madre, Susanna Wesley, era conocida en toda la región por su inteligencia, firmeza de carácter y sobre todo por su profunda vida espiritual. Era una mujer que consideraba su hogar como una verdadera escuela de formación cristiana. Para Susanna, cada hijo era un alma confiada por Dios y debía ser educada en la palabra desde los primeros días de vida. Charles fue nada menos que el hijo número 18 de los 19 que tuvieron Samuel y Susanna. Imagínese usted, una familia tan numerosa en un tiempo en que las dificultades eran muchas. La vida en Epworth no era fácil. Las comodidades eran pocas, las enfermedades comunes y la pobreza rondaba cerca de los hogares. Pero en medio de esa realidad, la casa de los Wesley estaba impregnada de fe, oración y una disciplina casi militar en lo espiritual. En esa misma casa, años antes, uno de los hermanos de Charles había sido rescatado milagrosamente de un incendio. Aquel hecho fue visto por la familia como una señal de que Dios tenía un propósito especial para los Wesley. Y cuando Charles nació, ese sentimiento se reforzó aún más. No era simplemente un nuevo hijo en una familia numerosa. Era un niño llamado a cumplir un papel en los planes de Dios. Susanna dedicaba tiempo a cada hijo, y aunque eran muchos, se las ingeniaba para darles atención personal. Una vez por semana, ella se sentaba a solas con cada niño para orar, conversar y enseñarles la palabra. Allí, en ese ambiente, Charles comenzó a absorber desde su niñez el amor por las escrituras, los himnos y la disciplina espiritual que marcarían su vida. El nacimiento de Charles Wesley, en medio de la fe de sus padres y del ambiente devocional de su hogar, no fue casualidad. Era el inicio de una historia que se entrelazaría con la de su hermano John Wesley y de otros amigos avivalistas, en un movimiento que transformaría no solo Inglaterra, sino también el mundo entero. La infancia de Charles Wesley no fue la de un niño común. Creció en un hogar donde la fe no era solo una creencia, sino una forma de vivir cada minuto del día. Su madre, Susanna Wesley, era el corazón espiritual de la familia. Ella tenía una convicción inquebrantable. Cada hijo debía ser formado para Dios, y no permitiría que el tiempo o las dificultades le robaran ese propósito. La rutina en la casa de los Wesley era estricta. Desde muy pequeños, Charles y sus hermanos aprendían a leer y escribir, no con cualquier libro, sino con la Biblia como texto principal. Antes de cumplir los 6 años, Charles ya repetía pasajes de las Escrituras de memoria.
porque Susana creía que la palabra debía estar grabada en el corazón de cada hijo. Los días comenzaban temprano. La familia se reunía en torno a la mesa para orar y cantar himnos. Samuel, el padre, tenía el deber pastoral, pero era Susana quien dirigía con firmeza el ambiente espiritual de la casa. Ella tenía una costumbre particular. Aunque tuviera casi 20 hijos, dedicaba una hora exclusiva cada semana a cada uno de ellos, escuchándolos, orando con ellos y guiándolos en su vida espiritual. Para Charles, esos momentos fueron semillas que germinarían con fuerza en su corazón. La disciplina también era parte esencial de su formación. No se trataba de rigidez sin amor, sino de una estructura clara. Había reglas para el estudio, para la oración, para el trabajo doméstico. En un mundo lleno de carencias, esa organización era lo que mantenía a la familia de pie. Además, Charles creció viendo a su madre como un ejemplo vivo de fe. Ella tenía el hábito de apartar un tiempo cada día para estar a solas con Dios. Susana no tenía una habitación privada, así que se sentaba en medio de la sala, se cubría con su delantal sobre la cabeza y, así, sus hijos sabían que su madre estaba en oración. Esa imagen de Susana, con el rostro oculto bajo su delantal, se grabó en la memoria de Charles y lo inspiró a entender la importancia de la comunión personal con Dios. Pero no todo fue tranquilidad en la infancia de Charles. En una familia tan grande, las enfermedades y las pérdidas eran frecuentes. Varios de sus hermanos murieron siendo pequeños. Aquellos momentos de dolor marcaron al joven Charles con la conciencia de que la vida era frágil y que la eternidad era una realidad seria. Así fue su infancia. Un equilibrio entre disciplina, oración y el ejemplo constante de unos padres que, a pesar de las dificultades económicas y las tragedias familiares, nunca abandonaron la fe. Charles creció rodeado de un ambiente que moldeó su carácter y lo preparó para el propósito mayor que Dios tenía reservado para él. Cuando Charles Wesley alcanzó la juventud, su vida tomó un rumbo decisivo. Con apenas 19 años, tuvo la oportunidad de ingresar a una de las instituciones más prestigiosas de Inglaterra, la Universidad de Oxford. Para un joven proveniente de una familia numerosa y sin grandes recursos económicos, llegar allí ya era en sí mismo una victoria. Oxford no era solo un centro de estudios, era un lugar donde se formaban las mentes que marcarían el rumbo del país. Las calles empedradas, los antiguos edificios góticos y las bibliotecas repletas de manuscritos creaban un ambiente de grandeza y seriedad. Allí, Charles no solo adquirió conocimiento académico, sino que también enfrentó los desafíos espirituales de un mundo universitario lleno de tentaciones y frialdad religiosa. A diferencia de muchos jóvenes de su época que usaban la vida universitaria como excusa para entregarse a excesos y libertinajes, Charles sentía un llamado a algo más profundo. No quería simplemente obtener un título, quería vivir una fe auténtica, real, que transformara cada aspecto de su existencia. En Oxford, Charles se destacó como un estudiante aplicado y disciplinado. Su formación en el hogar, donde la Biblia y el estudio eran el centro, lo preparó para sobresalir. Pero más allá de las clases, comenzó a inquietarse con una pregunta que lo perseguía día y noche. ¿Cómo puedo vivir verdaderamente para Dios? Ese deseo de buscar a Dios con seriedad lo llevó a reunirse con otros jóvenes que compartían la misma inquietud espiritual. De esas reuniones nacería algo que marcaría su vida para siempre. Pero antes de eso, Charles vivió en Oxford un proceso de maduración personal, de lucha interna y de preparación intelectual y espiritual. En las aulas aprendió filosofía, teología y lenguas clásicas. En las noches meditaba, oraba y escribía. Esa mezcla de disciplina académica y búsqueda espiritual lo fue moldeando silenciosamente, sin que él mismo lo supiera del todo, para convertirse en una de las piezas claves del gran avivamiento que estaba por venir. Oxford fue, para Charles Wesley,
mucho más que un lugar de estudios. Fue el terreno donde su fe empezó a ser probada y refinada. Fue allí donde comenzó a gestarse la semilla del avivamiento metodista que sacudiría a Inglaterra y luego al mundo. Si esta historia está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: necesito un avivamiento en mi vida. Así juntos levantamos una cadena de fe. En 1729, mientras Charles Wesley aún era estudiante en la Universidad de Oxford, ocurrió un hecho que cambiaría su vida y daría inicio a un movimiento que marcaría la historia. Movido por su sed de vivir una fe auténtica, Charles comenzó a reunirse con un pequeño grupo de compañeros que compartían la misma inquietud: buscar a Dios con disciplina y seriedad. Estos jóvenes se reunían regularmente para orar, estudiar la Biblia y ayudarse unos a otros en el crecimiento espiritual. No se conformaban con asistir a los servicios religiosos formales de la Iglesia de Inglaterra. Querían más. Querían experimentar una vida cristiana práctica, intensa y comprometida. Y Charles, con su carácter organizado y fervoroso, fue uno de los principales impulsores de estas reuniones. Poco a poco, el grupo creció y comenzó a destacarse dentro de Oxford. Rezaban juntos, ayunaban 2 veces por semana, visitaban enfermos, asistían a prisioneros, ayudaban a los pobres y dedicaban horas al estudio de las Escrituras. Muy pronto, este grupo comenzó a llamar la atención de otros estudiantes y profesores. Algunos los admiraban, pero muchos se burlaban de ellos. Los veían como fanáticos religiosos, demasiado meticulosos en su manera de vivir. Por eso les pusieron un apodo burlón: los metodistas, porque seguían una vida cristiana con método, orden y disciplina. Lo que empezó como una burla se transformó en un nombre que siglos después se asociaría con un poderoso movimiento cristiano en todo el mundo. Entre los miembros del Holy Club estaba también John Wesley, hermano mayor de Charles, quien poco después se convertiría en el gran organizador del metodismo. Pero en aquel inicio, fue Charles quien encendió la chispa, reuniendo a esos jóvenes en un tiempo en que la espiritualidad en Inglaterra estaba en decadencia. También participó un joven brillante y apasionado llamado George Whitefield, que más adelante se transformaría en uno de los predicadores más poderosos del avivamiento. Así, sin que ellos mismos lo imaginaran, aquel pequeño grupo de oración en Oxford era el semillero de una revolución espiritual. El Club Santo no era un simple círculo religioso, era un espacio donde nació una hermandad, una fe viva y un compromiso radical con Cristo. Allí, Charles Wesley comenzó a descubrir que su vida no estaba destinada a ser simplemente la de un académico o un clérigo más, sino la de un instrumento en las manos de Dios para encender corazones. Ese fue el inicio de algo que no solo transformaría sus vidas, sino que encendería un fuego espiritual que cruzaría fronteras y generaciones. En medio de aquellas reuniones del Club Santo en Oxford, Charles Wesley conoció a un joven que se convertiría en uno de sus más grandes amigos y compañeros de fe: George Whitefield. Whitefield era distinto desde el principio. Era hijo de una familia humilde. Trabajaba desde niño en la posada de su madre y no tenía el mismo trasfondo académico que los hermanos Wesley. Sin embargo, poseía algo que lo hacía brillar: un corazón ardiente por Dios y un talento natural para predicar como pocos en su tiempo. Charles fue uno de los primeros en acogerlo en el grupo. Lo animó, lo guió y le abrió las puertas a un círculo que buscaba la santidad con disciplina. Y Whitefield, con su espíritu apasionado, se integró rápidamente, encontrando en Charles y en John Wesley no solo líderes, sino hermanos en la fe. La amistad entre ellos se forjó en oración, en largas conversaciones sobre la Biblia y en actos de servicio a los pobres. Visitaban cárceles, llevaban alimentos a los necesitados y pasaban horas estudiando las Escrituras. Eran jóvenes, sí, pero había en ellos una seriedad y una intensidad que contrastaban con la indiferencia religiosa de la sociedad de aquel tiempo. Fue en esos momentos que Charles descubrió el don extraordinario de Whitefield para la predicación.
Su voz resonaba con fuerza, sus palabras tenían un fuego interior que estremecía corazones. Y aunque más tarde Whitefield y John Wesley tendrían diferencias teológicas, en esos años de formación lo que predominaba era la amistad sincera, el compañerismo y el deseo común de avivar a Inglaterra con el mensaje del Evangelio. Charles veía en Whitefield un hermano de batalla, alguien dispuesto a sacrificar comodidades por la causa de Cristo. Y Whitefield, por su parte, encontraba en Charles un ejemplo de disciplina, oración y sensibilidad espiritual. Lo que comenzó como una amistad juvenil en los pasillos de Oxford, pronto se convertiría en una alianza poderosa. Juntos, junto a John Wesley, encenderían un movimiento que transformaría aldeas, ciudades y hasta continentes enteros. Así, en la providencia de Dios, Charles no solo estaba creciendo como líder espiritual, sino que también estaba encontrando a los compañeros que serían parte esencial de la historia del gran avivamiento metodista. ¿Estás aprendiendo algo nuevo sobre Charles Wesley? Dale un me gusta a este video, porque eso nos ayuda a compartir esta palabra con más personas. En 1735, Charles Wesley emprendió un viaje que parecía prometedor, pero que terminaría siendo una de las experiencias más duras de su vida. Acompañó a su hermano John Wesley en una misión hacia las colonias de América, específicamente a Georgia, un territorio nuevo y desafiante. La idea era clara: llevar el evangelio a los colonos y también a los pueblos indígenas. Era un sueño noble, un plan que parecía alineado con la pasión espiritual que Charles y John llevaban en el corazón. Sin embargo, desde el principio las cosas no salieron como esperaban. El viaje en barco ya fue una dura prueba. El mar agitado, las incomodidades y las enfermedades hicieron que Charles enfrentara el viaje con gran sufrimiento. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Al llegar a Georgia, Charles fue nombrado secretario del gobernador James Oglethorpe. Aunque aquello sonaba como una posición de influencia, pronto descubrió que la política y las tensiones sociales de la colonia eran un campo minado. El clima era hostil, los conflictos entre colonos y autoridades eran constantes, y la vida espiritual de la comunidad estaba lejos de ser lo que ellos soñaban. Charles trató de cumplir su misión con fidelidad, pero se topó con oposición, incomprensión y hasta rechazo. Los colonos no estaban interesados en una fe disciplinada, ni en la estricta moral que los Wesley predicaban. Además, Charles comenzó a enfermarse seriamente, debilitándose física y emocionalmente. La misión que había comenzado con tanto entusiasmo terminó en desánimo. Apenas un año después, en 1736, Charles regresó a Inglaterra profundamente abatido. Sentía que había fracasado, que su esfuerzo no había dado fruto. Ese retorno a casa fue un golpe duro a su fe. Charles se preguntaba: ¿realmente estoy llamado a esta obra? ¿Por qué, si Dios me envió, todo salió mal? Las dudas lo perseguían, y aunque continuaba con sus prácticas religiosas, había en su corazón un vacío que no lograba llenar. Sin embargo, ese aparente fracaso no fue el fin de su historia, sino el comienzo de un proceso más profundo. Dios estaba usando ese desierto para mostrarle a Charles que todavía no había experimentado una conversión verdadera y transformadora. Él sabía mucho sobre Dios, pero todavía le faltaba conocerlo de manera personal, íntima y viva. La misión en Georgia se convirtió en una herida, pero también en una preparación. Años después, Charles miraría atrás y comprendería que incluso en el fracaso, Dios estaba guiando cada paso de su vida. Cuando Charles Wesley regresó de Georgia en 1736, volvió a Inglaterra con el corazón cargado de dudas y desilusión. Aquella misión que había empezado con tanto entusiasmo terminó siendo un fracaso a sus ojos. Y aunque seguía siendo un hombre profundamente religioso, Charles comenzó a darse cuenta de que algo faltaba en su vida espiritual. Él conocía la Biblia, había orado durante años, había practicado el ayuno, visitado enfermos y predicado el Evangelio.
Sin embargo, dentro de sí mismo sentía un vacío, una falta de certeza que lo atormentaba. Era como si todo su esfuerzo religioso no fuera suficiente. Charles se encontró en una lucha interna. Por un lado, estaba su disciplina y sus buenas obras. Por otro, estaba la sensación de que aún no había experimentado la verdadera paz con Dios. Era un hombre lleno de conocimiento, pero le faltaba lo más importante: la seguridad de la salvación en Cristo. En ese tiempo, Charles tuvo contacto con los hermanos moravos, un grupo de cristianos que vivían una fe sencilla pero profunda, llena de confianza en la gracia de Dios. Lo que más le impactaba era la seguridad y la alegría con que hablaban de su relación con Cristo. Ellos no confiaban en sus propios méritos, sino en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Charles comenzó a cuestionarse: ¿será que yo también debo dejar de confiar en mis esfuerzos y simplemente descansar en Cristo? ¿Será que mi fe ha sido más intelectual que real? Sus días estaban marcados por esa lucha. Oraba, leía, escribía en su diario, pero cada palabra revelaba la tensión en su alma. A veces se sentía cerca de la respuesta, y otras veces caía en la angustia de pensar que aún no había sido verdaderamente transformado. Esta búsqueda lo llevó a un estado de profunda humildad. Charles se dio cuenta de que, aunque había sido criado en la fe, aunque era hijo de un pastor y hermano de un líder, él mismo necesitaba un encuentro personal con Cristo. No bastaba con nacer en una familia religiosa, ni con vivir de métodos y reglas. Lo que él necesitaba era la gracia viva de Dios actuando en su corazón. Ese periodo de dudas, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el terreno donde Dios estaba preparando a Charles para recibir la luz de la verdadera fe. Y ese momento tan esperado llegaría pronto, en un día que él nunca olvidaría. Después de meses de dudas, luchas interiores y un sentimiento constante de vacío espiritual, llegó el día que marcaría un antes y un después en la vida de Charles Wesley. Era el 21 de mayo de 1738, un día común para muchos, pero extraordinario para él. Charles se encontraba enfermo, débil en su cuerpo y turbado en su alma. Había pasado noches enteras sin poder dormir, angustiado por la pregunta que lo atormentaba: ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? En medio de esa desesperación, recibió la visita de algunos amigos cristianos, entre ellos los moravos, que lo habían estado acompañando en su búsqueda. Uno de ellos abrió la Biblia y le recordó las promesas de Cristo, que la salvación no dependía de sus méritos, ni de su disciplina religiosa, sino de confiar plenamente en la obra de Jesús en la cruz. Ese día, mientras escuchaba y meditaba, algo ocurrió en lo profundo de su corazón. Charles sintió que sus ojos espirituales se abrían. Comprendió por primera vez que Cristo no solo murió por el mundo, sino por él personalmente. Fue como si una carga enorme se desatara de sus hombros. En su diario escribió estas palabras: encontré reposo en Cristo, puse mi confianza en Él y descubrí que había nacido de nuevo. Era la experiencia que tanto había buscado, la certeza de la salvación, el gozo indescriptible de saberse perdonado y amado por Dios. Su fe ya no era una rutina, ni un conjunto de reglas. Era una relación viva y personal con Jesucristo. Ese mismo día, Charles, aunque aún débil físicamente, comenzó a cantar y a escribir versos de gratitud. De su corazón brotó lo que luego se convertiría en su don más grande: la composición de himnos que expresaban, con poesía y música, lo que había ocurrido en lo más profundo de su ser. Curiosamente, solo unos días después, su hermano John Wesley también viviría una experiencia de conversión similar en la famosa reunión de la calle Aldersgate, el 24 de mayo de 1738. Así, los dos hermanos, casi al mismo tiempo, encontraron la fe verdadera que transformaría sus vidas y encendería el gran avivamiento metodista. La conversión de Charles no fue solo un cambio personal,
fue el punto de partida para una vida dedicada a proclamar el Evangelio y a componer himnos que darían voz al despertar espiritual de toda una generación. Tras su conversión en 1738, Charles Wesley ya no era el mismo hombre. La fe que antes había sido rutina y esfuerzo humano se transformó en fuego vivo en su corazón. Y ese fuego no tardó en extenderse más allá de su propia vida. Junto a su hermano John Wesley y a su amigo George Whitefield, Charles se convirtió en una de las figuras centrales de lo que la historia recordaría como el gran avivamiento metodista. Inglaterra, en aquel tiempo, estaba espiritualmente apagada. Las iglesias anglicanas estaban llenas de formalismo, los sermones eran fríos y la moralidad del pueblo se encontraba en decadencia. El alcoholismo, la pobreza y la violencia marcaban la vida de las ciudades industriales. En ese contexto sombrío surgió una luz inesperada. Los hermanos Wesley y Whitefield comenzaron a predicar con un fervor desconocido hasta entonces. No se limitaban a los púlpitos tradicionales. Salían a las calles, a los campos, a las plazas públicas, llevando el mensaje del arrepentimiento y de la salvación en Cristo. Charles, aunque no poseía la voz potente de Whitefield ni la capacidad organizadora de John, tenía un don que lo hacía único: la sensibilidad para llegar al corazón de la gente con palabras llenas de ternura y, sobre todo, a través de sus himnos. Él comprendió que la música podía tocar a las multitudes de un modo que los sermones a veces no lograban. Mientras John fundaba sociedades metodistas y Whitefield reunía multitudes de miles de personas en los campos, Charles componía himnos que se convertían en el alma del avivamiento. Cada reunión, cada predicación, se acompañaba con cantos que expresaban la fe nueva y vibrante que estaba despertando en Inglaterra. El avivamiento metodista no solo transformó vidas individuales, sino que cambió comunidades enteras. Mineros, campesinos, comerciantes y hasta miembros de la aristocracia fueron alcanzados por aquel movimiento. Las lágrimas corrían por los rostros de hombres endurecidos cuando escuchaban los himnos de Charles, y las familias enteras comenzaban a orar juntas en sus hogares. El fuego del avivamiento encendió Inglaterra, y poco a poco comenzó a extenderse hacia otros países. Lo que había empezado con un pequeño grupo en Oxford se había convertido en una revolución espiritual que desafiaba la frialdad de la religión establecida y ofrecía a la gente un encuentro real con Cristo. Y en medio de todo estaba Charles Wesley, escribiendo sin cesar, predicando con pasión y dejando que su pluma y su voz fueran instrumentos de aquel poderoso mover de Dios. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido tu fe apagada y luego Dios encendió de nuevo tu corazón? Escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede animar a otros. Si John Wesley fue el gran organizador del metodismo y George Whitefield la voz poderosa que estremecía multitudes, Charles Wesley se convirtió en el poeta del avivamiento, el hombre que puso música y palabras al fuego espiritual que recorría Inglaterra. Desde el momento de su conversión, Charles descubrió que su corazón no podía quedarse en silencio. Su forma de expresar lo que Dios había hecho en él era a través de la composición de himnos. Versos llenos de gratitud, de gozo, de esperanza y de fe comenzaron a fluir de su pluma casi de manera incesante. A lo largo de su vida escribió más de 6,000 himnos, una cifra impresionante que pocos en la historia han igualado. Y lo más asombroso es que muchos de esos himnos todavía hoy son cantados en iglesias de todo el mundo, más de 2 siglos después de haber sido compuestos. Lo que hacía especiales sus himnos era la forma en que combinaban profundidad teológica con emoción sincera. No eran meras canciones religiosas. Eran sermones en verso, oraciones cantadas, experiencias de fe puestas en melodía. Cuando la gente los cantaba, no solo repetía palabras, sentía que estaba expresando su propia alma delante de Dios. Charles escribió himnos para todas las ocasiones de la vida cristiana.
para celebrar la Navidad, la Pascua, la conversión, la confianza en medio del dolor, la esperanza en la muerte. Así, los himnos se convirtieron en una herramienta poderosa de enseñanza y edificación espiritual para los nuevos creyentes. En los grandes encuentros del metodismo, era común que la predicación terminara y que miles de voces se unieran entonando las letras que Charles había escrito. Era como si la palabra predicada encontrara eco en la melodía, sellando en los corazones el mensaje recibido. Gracias a Charles, el avivamiento metodista no solo se escuchaba en sermones, sino también en cantos que podían ser memorizados y repetidos en hogares, en campos de trabajo y en iglesias. Su poesía trascendió el momento y se convirtió en el lenguaje del avivamiento. Charles Wesley no solo predicó con palabras, predicó con canciones que cruzaron los siglos. Su don de poeta hizo que miles de corazones encontraran en la música un puente directo hacia Dios. Entre los miles de himnos que escribió Charles Wesley, algunos se convirtieron en verdaderos tesoros de la fe cristiana. Himnos que han resistido el paso del tiempo y que aún hoy son cantados con la misma fuerza y emoción que en el siglo XVIII. Uno de los más conocidos es el himno navideño Hark. The Herald Angels Sing. Oíd, los ángeles mensajeros cantan. Imagina la escena. Cada diciembre, en iglesias de todo el mundo, multitudes entonan este canto que celebra el nacimiento de Cristo. La letra, salida del corazón de Charles, es un poema glorioso que proclama que Dios se hizo hombre y trajo paz a la humanidad. Con cada estrofa, la Navidad cobra un sentido más profundo, recordando no solo la ternura del pesebre, sino la grandeza del Salvador que vino al mundo. Otro himno inmortal es Christ the Lord is risen today. Cristo el Señor resucitó hoy. Con este canto, Charles puso palabras y música a la victoria de Jesús sobre la muerte. Durante siglos, este himno ha sido cantado cada Pascua, llenando templos y corazones con la esperanza viva de la resurrección. Es imposible no sentir la fuerza de su mensaje. La tumba está vacía y la vida eterna es una realidad en Cristo. Pero no fueron solo estos. Charles compuso himnos que acompañaban cada momento de la vida cristiana, desde la conversión hasta el momento de enfrentar la muerte. Muchos de ellos se volvieron himnos de consuelo, de fortaleza en medio del dolor, de gozo en tiempos de celebración. Lo más sorprendente es que Charles no escribía como un mero poeta encerrado en su inspiración. Escribía desde la experiencia personal. Cada himno llevaba la marca de lo que él mismo había vivido, sus dudas, su conversión, su gozo en Cristo. Por eso, cuando la gente los cantaba, se identificaba con cada palabra como si hubiera sido escrita para ellos. La música de Charles Wesley no quedó atrapada en su época. Traspasó generaciones, culturas y denominaciones. Hoy, tanto en una gran catedral como en una humilde iglesia de pueblo, los ecos de sus himnos siguen vivos, recordándonos que la adoración genuina no conoce barreras de tiempo. Así, la pluma de Charles Wesley se convirtió en un instrumento de eternidad. Sus cantos no fueron solo para el avivamiento de su siglo, sino para todas las generaciones que vendrían después. Un legado inmortal que continúa tocando almas y glorificando a Dios. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque vienen más historias impactantes de hombres y mujeres que marcaron la fe cristiana. El avivamiento metodista no se quedó encerrado en las iglesias. Bajo la guía de John Wesley y con el ímpetu de George Whitefield, la predicación comenzó a expandirse hacia donde estaba el pueblo, en las calles, en las plazas y en los campos abiertos. Y aunque Charles Wesley era más reservado y no siempre se sentía cómodo frente a multitudes, también se sumó a esta revolución. En aquel tiempo, la Iglesia de Inglaterra miraba con desdén la predicación al aire libre. Para muchos líderes religiosos, era algo inapropiado, casi escandaloso. Pero para los metodistas, era una necesidad. Las iglesias estaban vacías de fervor, y la gente común, campesinos, mineros, obreros,
Rara vez asistía a los templos. Si ellos no iban a la iglesia debía ir hacia ellos. Charles aceptó el desafío. Lo vemos viajando junto a su hermano John, cabalgando largas distancias por caminos polvorientos o embarrados, enfrentando lluvias, frío y calor, todo por llevar el mensaje de Cristo. Y allí, en medio de un campo abierto o en una plaza llena de curiosos, se ponía de pie para predicar. Su estilo era diferente al de Whitefield, cuya voz poderosa podía llegar a miles de oyentes. Charles no tenía esa fuerza de orador, pero poseía algo igual de valioso: una voz tierna y penetrante, capaz de conmover incluso a los más duros de corazón. Sus palabras estaban llenas de pasión, pero también de sensibilidad. No gritaba, sino que hablaba con un fervor que hacía sentir a cada persona que el mensaje era dirigido directamente a ella. En muchas ocasiones, terminaba su predicación con un himno de su autoría, y la multitud entera lo entonaba con lágrimas en los ojos. La combinación de predicación y canto tenía un poder transformador. Era como si la palabra proclamada encontrara su eco inmediato en la melodía, grabándose para siempre en la memoria de quienes lo escuchaban. No era raro que en esos encuentros al aire libre surgieran escenas impactantes. Hombres rudos, acostumbrados a la dureza de la mina o del campo, cayendo de rodillas, llorando y clamando por perdón. Mujeres y niños levantando sus voces en canto, mientras el Espíritu de Dios se movía con libertad en lugares donde nunca antes se había escuchado un sermón. Así, Charles Wesley no solo escribió para el avivamiento, también predicó en medio del pueblo, llevando el mensaje de salvación a quienes jamás habrían entrado en un templo. Su vida fue prueba de que el Evangelio debía salir de las paredes de la iglesia y alcanzar a las multitudes donde quiera que estuvieran. El gran avivamiento que Charles Wesley, su hermano John y George Whitefield impulsaban no fue recibido con aplausos por todos. Al contrario, en muchos lugares provocó resistencia, burlas y hasta violencia. Predicar en campos y calles, fuera de las iglesias anglicanas, era visto como una amenaza al orden religioso y social de Inglaterra. Charles, con su carácter sensible, sufrió intensamente estas persecuciones. En más de una ocasión, mientras predicaba al aire libre, se levantaban multitudes hostiles para interrumpir la reunión. Algunos lanzaban piedras, barro o hasta excremento para silenciarlo. Otros lo insultaban, llamándolo fanático o perturbador del pueblo. En ciertos pueblos, la oposición era tan grande que los metodistas eran sacados a la fuerza de las plazas. Había quienes organizaban bandas de hombres violentos que golpeaban a los predicadores o intentaban asustarlos con gritos y amenazas. Charles conoció de cerca ese clima de hostilidad. A pesar de todo, no se dejó intimidar. Continuaba predicando y cantando, aun cuando sabía que podía ser ridiculizado o agredido. Para él, llevar el Evangelio valía más que su comodidad o su seguridad personal. Había comprendido que la cruz de Cristo no solo significaba salvación, sino también sufrimiento y oposición. En sus diarios, Charles dejó constancia de esos momentos difíciles, describiendo con detalle el dolor de ser rechazado por aquellos mismos a quienes quería llevar esperanza. Pero, al mismo tiempo, relataba con gozo cómo en medio de la persecución, muchos corazones se abrían al mensaje y vidas eran transformadas. Paradójicamente, las burlas y la violencia no apagaron el avivamiento, sino que lo hicieron crecer más. Cuanto más intentaban silenciarlos, más gente se interesaba en escuchar lo que estos predicadores tenían que decir. Las noticias corrían rápido. Los Wesley están en tal ciudad. Whitefield está predicando en los campos, y multitudes acudían ya sea por curiosidad o por hambre espiritual. Charles aprendió a ver la persecución no como un fracaso, sino como parte del precio de seguir a Cristo. Cada piedra lanzada, cada burla, cada noche de huida, era también un testimonio del poder del Evangelio que estaba sacudiendo Inglaterra. Así, en medio de la oposición,
Charles Wesley se consolidó como un verdadero avivador, alguien dispuesto a sufrir con tal de ver almas alcanzadas por la gracia de Dios. En medio de su vida de viajes, predicación y composición de himnos, Charles Wesley también conoció el amor. En el año 1749, cuando ya era un hombre maduro, se casó con Sarah Gwynne, una joven piadosa que compartía su fe y su compromiso con Dios. Sarah provenía de una familia distinguida de Gales y había conocido el metodismo a través de los hermanos Wesley. Desde el inicio, su relación con Charles estuvo marcada por la espiritualidad. No fue un matrimonio improvisado, sino cuidadosamente pensado en oración. Charles veía en Sarah no solo una compañera de vida, sino una mujer que lo animaría en su ministerio y en su camino con Cristo. El día de su boda fue sencillo pero lleno de significado. A diferencia de otros líderes de su tiempo que permanecían solteros para dedicarse al ministerio, Charles eligió formar un hogar, convencido de que el matrimonio también podía ser un terreno fértil para servir a Dios. Su unión fue feliz y sólida. Sarah se convirtió en su apoyo constante, acompañándolo en sus viajes y soportando con él las dificultades del ministerio. No era raro verla animando a su esposo después de un día agotador de predicación o cuidándolo cuando la salud de Charles se debilitaba. Dios bendijo el matrimonio con varios hijos. La vida familiar se volvió un nuevo escenario donde la fe metodista brillaba de forma práctica. Oraciones en casa, himnos entonados en familia y un ambiente de devoción que marcó a los pequeños Wesley desde la cuna. Charles, que había escrito miles de versos para la iglesia, también escribió para expresar su gratitud por Sarah, reconociendo en ella un regalo divino. Su matrimonio le dio estabilidad emocional y afectiva, y lo ayudó a mantenerse firme en medio de las persecuciones y del trabajo incansable del avivamiento. El ejemplo de Charles y Sarah mostraba al mundo que un hogar podía ser un lugar de espiritualidad profunda, de amor sincero y de servicio a Dios. En un tiempo en que muchos predicadores descuidaban a sus familias en nombre del ministerio, ellos demostraron que era posible honrar a Dios en el púlpito y en el hogar por igual. Escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. Repito, Dios tiene un propósito para mí. Con esa frase simple, estarás declarando fe y ayudando a que este mensaje llegue más lejos. El hogar de Charles Wesley y Sarah Gwynne no era un lugar común. Desde sus paredes se respiraba fe, oración y, sobre todo, música. Charles, el gran poeta del avivamiento, llevó a su casa la misma pasión que expresaba en las plazas y en las iglesias. Allí, entre momentos de descanso y devoción familiar, la música se convirtió en parte de la vida cotidiana. Cada día comenzaba y terminaba con oraciones, y no pocas veces esas oraciones se acompañaban de himnos. Charles tenía la costumbre de entonar versos propios o de cantar con Sarah melodías de alabanza, llenando el ambiente de un espíritu sereno y devoto. No era extraño que los hijos se durmieran escuchando a su padre cantar suavemente un himno de gratitud al Señor. La herencia musical de Charles no tardó en manifestarse en sus hijos. Dos de ellos, Charles Wesley Jr. y Samuel Wesley, se convirtieron en músicos reconocidos en Inglaterra. Ambos destacaron como intérpretes y compositores, llevados por la disciplina de su padre y la ternura de su madre. De hecho, Samuel llegaría a ser llamado el Mozart inglés, por su talento excepcional en la música clásica. Así, el legado de Charles no solo se extendió a través de sus himnos cantados en iglesias, sino también en la formación de una generación que llevaría la música más allá del ámbito religioso, influyendo en el arte y la cultura británica. Para Charles, la música era mucho más que un arte. Era un medio de encuentro con Dios. Creía que el canto tenía el poder de elevar el alma, de enseñar doctrina, de consolar en medio del dolor y de unir a la comunidad de fe. Ese mismo principio lo aplicó en su hogar, enseñando a sus hijos que la música debía ser usada para glorificar al Creador.
De esta manera, la casa de los Wesley se convirtió en una pequeña escuela de fe y melodía, donde cada nota recordaba que la adoración no es solo un acto público, sino también una realidad íntima que empieza en el seno familiar. Aunque John Wesley fue el gran organizador del metodismo, viajando incansablemente y levantando sociedades en todo el país, Charles Wesley eligió un camino distinto dentro del mismo movimiento. Su ministerio fue más pastoral, íntimo y cercano, menos enfocado en la estructura y más en el cuidado de las almas. Charles tenía una personalidad diferente a la de su hermano. Mientras John podía recorrer kilómetros a caballo y predicar a multitudes con una disciplina casi militar, Charles prefería detenerse y atender a las personas de forma personal. Su corazón sensible lo llevaba a preocuparse no solo por la multitud, sino por el individuo que necesitaba consuelo, orientación y oración. En lugar de dedicarse de lleno a la organización de las sociedades metodistas, Charles se inclinaba a la predicación en pequeños grupos, el acompañamiento pastoral y la escritura de himnos que servían como alimento espiritual para los creyentes. Se podría decir que John era el arquitecto del movimiento y Charles el poeta pastor que le daba alma. También fue en este punto donde surgieron algunas tensiones entre los hermanos. John quería que Charles asumiera más responsabilidades en la dirección del metodismo, pero Charles sentía que no estaba llamado a esa tarea administrativa. Él veía su vocación en otra parte: predicar, consolar y escribir himnos que fortalecieran la fe del pueblo. Además, Charles siempre tuvo una relación muy estrecha con la Iglesia de Inglaterra. Nunca quiso romper formalmente con ella ni construir una nueva denominación. Aun siendo un líder del avivamiento metodista, insistía en que los metodistas siguieran participando en la iglesia oficial. Esto lo diferenciaba de John, quien con el tiempo terminó impulsando más claramente la identidad metodista como movimiento propio. Pero lejos de ser una limitación, esta diferencia enriqueció al metodismo. Mientras John construía la estructura, Charles alimentaba la espiritualidad. Mientras uno organizaba, el otro inspiraba. Así, ambos, aunque distintos, fueron complementarios en la obra que Dios estaba levantando en Inglaterra. Charles Wesley, con su estilo pastoral y poético, mostró que el avivamiento no se sostiene solo con organización, sino también con ternura, cuidado personal y canciones que tocan el alma. En la historia de los grandes avivamientos, pocas amistades han tenido un impacto tan profundo como la que unió a Charles Wesley, John Wesley y George Whitefield. Tres hombres distintos en personalidad y dones, pero unidos por un mismo fuego: llevar el evangelio con poder a toda Inglaterra y más allá. Charles era el poeta y el pastor sensible. John, el organizador incansable y estratega. Whitefield, el predicador carismático cuya voz podía reunir a decenas de miles de personas al aire libre. Cada uno tenía un papel único, pero juntos formaban un equipo que Dios usó para sacudir su generación. Su amistad había comenzado en Oxford, en el Club Santo, y aunque con el tiempo surgieron diferencias teológicas, en especial entre John y Whitefield, respecto a la predestinación y la gracia, lo que los mantenía unidos era mucho más fuerte que lo que los dividía: su amor por Cristo y su pasión por las almas. En muchas ocasiones, Charles acompañó a su hermano y a Whitefield en sus giras de predicación. Viajaban largas jornadas a caballo, soportando climas extremos, cansancio y hasta persecución. Compartían hospedajes humildes, comidas sencillas y noches de oración intensa. Esa amistad se forjaba en la lucha, en la fe y en la certeza de que estaban escribiendo una nueva página en la historia espiritual de Inglaterra. Cuando Whitefield predicaba, multitudes enteras caían bajo convicción de pecado. John organizaba a esas personas en sociedades y grupos de discipulado para que perseveraran en la fe. Y Charles ponía en boca de todos los himnos que expresaban esa nueva vida en Cristo. Era un engranaje perfecto: predicación, organización y adoración.
Esa unión no solo transformó aldeas y ciudades de Inglaterra, sino que traspasó fronteras. Whitefield llevó el avivamiento a las colonias americanas, abriendo camino al primer gran despertar en Norteamérica. Los himnos de Charles viajaban con los creyentes y eran cantados en iglesias y hogares a miles de kilómetros de distancia. Y John, con su estructura metodista, aseguraba que la obra no se desvaneciera, sino que creciera sólidamente. La amistad de estos hombres fue una chispa divina que encendió un movimiento imparable. Cada uno, por separado, habría dejado huella, pero juntos, bajo la dirección de Dios, transformaron naciones enteras. En sus últimos años, Charles Wesley se estableció en Londres, donde vivió una vida más tranquila en comparación con los días de viajes interminables y predicaciones al aire libre. Allí, rodeado de su esposa Sara y de sus hijos, pasó el ocaso de su vida sin dejar de servir a Dios. Aunque ya no tenía la misma fuerza física para recorrer pueblos y ciudades, su espíritu permanecía ardiente. Su pluma nunca descansó. Incluso en medio de achaques y enfermedades propias de la edad, continuaba componiendo himnos con una pasión inagotable. Era como si cada día Dios le regalara nuevas melodías y versos que brotaban de lo más profundo de su alma. En su casa de Londres se respiraba un ambiente de devoción. La música llenaba las habitaciones, Charles escribiendo, sus hijos practicando al piano o al violín, Sara cantando con él. Era un hogar donde la fe y la música se entrelazaban de manera natural, un testimonio vivo de la gracia de Dios en su familia. Durante este tiempo, también se dedicó más al cuidado pastoral. Recibía visitas de creyentes que buscaban consejo, oración o simplemente escuchar sus palabras llenas de ternura y sabiduría. Charles, con su sensibilidad característica, ofrecía consuelo a los afligidos y ánimo a los desalentados. Sin embargo, su corazón permaneció siempre unido al metodismo y al gran avivamiento que había ayudado a encender. Aunque a veces difería de su hermano John en cuestiones de organización, nunca dejó de orar y trabajar por el crecimiento del movimiento. Veía en cada himno que escribía una semilla que podía llegar a lugares donde él mismo nunca podría predicar. Los últimos años de Charles Wesley fueron un ejemplo de fidelidad. No buscó honores ni reconocimientos, sino que permaneció enfocado en lo que siempre había sido su mayor pasión: exaltar a Cristo a través de la poesía y la música. Hasta sus últimos días, cada palabra escrita llevaba el mismo fervor que en su juventud, como si supiera que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Pero su voz nunca dejaría de cantar. Escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. Repito, Dios tiene un propósito para mí. Con esa frase simple, estarás declarando fe y ayudando a que este mensaje llegue más lejos. El 29 de marzo de 1788, en Londres, la voz poética del gran avivamiento se apagó en la tierra para unirse al coro eterno en los cielos. Ese día, Charles Wesley partió de este mundo a los 80 años de edad, dejando tras de sí un legado inmenso de fe, música y esperanza. Sus últimos días estuvieron marcados por la serenidad de alguien que había corrido la carrera y guardado la fe. Aunque su cuerpo estaba debilitado por los años y las enfermedades, su espíritu se mantenía firme en Cristo. En su lecho de muerte, seguía repitiendo palabras de gratitud y fe, demostrando que la certeza de su conversión de 1738 lo acompañaba hasta el final. Algo muy significativo ocurrió en torno a su sepultura. A diferencia de su hermano John Wesley, que sería enterrado en el cementerio metodista, Charles pidió ser sepultado en el cementerio de la iglesia anglicana de Marylebone, en Londres. Esta decisión reflejaba su amor y fidelidad a la Iglesia de Inglaterra, a la que nunca quiso abandonar formalmente. Fue un acto que mostraba su convicción de que el metodismo no debía ser un cisma, sino un despertar dentro de la misma iglesia. El día de su funeral, muchos acudieron a rendirle homenaje: familiares, amigos, metodistas, anglicanos y creyentes que habían sido tocados por sus himnos.
No todos conocían al hombre íntimo, pero todos habían sido alcanzados por su obra, porque aunque Charles dejaba de respirar, sus cantos seguían vivos en las bocas y corazones del pueblo de Dios. Con su partida, Inglaterra perdía a uno de sus más grandes poetas espirituales, pero el cielo ganaba una voz más en el coro de los redimidos. Y aunque el mundo despedía a Charles Wesley con lágrimas, lo hacía también con cantos, porque su vida entera había sido un himno dedicado al Señor. La vida de Charles Wesley terminó en 1788, pero su voz nunca enmudeció. Más de 2 siglos después, sus himnos continúan siendo cantados en iglesias de todo el mundo, atravesando culturas, idiomas y generaciones. Lo que él escribió en medio del avivamiento metodista del siglo XVIII sigue alimentando la fe de millones de creyentes en el siglo XXI. Cuando un coro entona "Hark, the Herald Angels Sing" en Navidad, o cuando una congregación celebra la Pascua con "Christ the Lord is risen today", el eco de Charles Wesley vuelve a escucharse. Es como si cada verso que salió de su pluma aún llevara la frescura de aquel fuego espiritual que lo encendió en 1738. Pero su legado va más allá de la música. Charles enseñó que la fe debía ser vivida con sinceridad, que la religión no era solo ritual, sino un encuentro personal con Cristo. Sus himnos fueron una forma de predicación cantada que llevaba la teología a los labios del pueblo y grababa la esperanza del Evangelio en sus corazones. Su vida también nos recuerda que el avivamiento no se sostiene solo con sermones poderosos o con estructuras organizadas, sino también con el arte, la belleza y la sensibilidad espiritual. Mientras John Wesley organizaba sociedades y George Whitefield reunía multitudes, Charles les dio un lenguaje poético y musical que aún hoy nos permite experimentar a Dios de una manera íntima y conmovedora. De alguna manera, Charles sigue predicando cada vez que una iglesia canta sus himnos. Su voz no se apagó en la tumba de Marylebone. Se multiplicó en millones de voces que a lo largo de los siglos han proclamado las mismas verdades que él experimentó en carne propia: la salvación por gracia, el gozo en Cristo y la esperanza de la vida eterna. Por eso, cuando hablamos de Charles Wesley, no hablamos solo de un poeta del pasado, sino de un eco que nunca muere, un hombre cuyo canto trascendió su tiempo y permanece vivo en la adoración cristiana. Su vida fue, y sigue siendo, un himno de fe que conecta el cielo con la tierra. La vida de Charles Wesley nos recuerda que incluso un corazón lleno de dudas, fracasos y persecuciones puede ser transformado cuando se encuentra verdaderamente con Cristo. Quizás tú también has sentido tu fe apagada, fría o rutinaria, pero la misma gracia que encendió el alma de Charles puede encender la tuya hoy. No importa cuán lejos te sientas, hay esperanza. Dios sigue usando a los que se rinden a Él. Así como Charles se convirtió en la voz del avivamiento, tú también puedes ser un instrumento para llevar luz y esperanza a otros. La historia de Charles Wesley nos muestra algo poderoso. Él no caminó solo. Hubo personas que lo apoyaron, que creyeron en el llamado de Dios para su vida y que lo acompañaron en oración, cuidado y sustento. Gracias a eso, él pudo escribir himnos, predicar y llevar el Evangelio a lugares donde otros jamás habrían llegado. Y aquí está una verdad para ti y para mí. No todos podemos salir al mundo a predicar como lo hicieron Charles, John Wesley o George Whitefield, pero sí podemos ser parte de esa misión apoyando a quienes hoy lo hacen. Cuando invertimos en la vida de un predicador, de un misionero, de alguien que dedica sus días a llevar la palabra, estamos extendiendo nuestras manos y nuestro corazón mucho más allá de donde nuestros pies pueden llegar. Es como si cada recurso, cada semilla plantada, se convirtiera en un eco que alcanza a personas que nunca conoceremos en persona, pero que sí serán alcanzadas por el amor de Cristo. Piensa en esto.
Charles Wesley tocó millones de vidas porque hubo quienes invirtieron en él. Hoy, Dios también nos llama a invertir en oración, en apoyo y sí, también con recursos financieros para que la obra de Cristo siga avanzando. Porque tal vez no podamos ir, pero podemos ayudar a que alguien vaya más lejos.